Procedimientos estructurados es lo que vamos a ver hoy. ¿Ustedes alguna idea de lo que es un procedimiento deben tener? En MySQL es básicamente algo muy similar a lo que es un procedimiento en lo que es la programación. Nosotros nos vamos a basar en lo siguiente. Un procedimiento es un resumen de código, pensémoslo así. Es un resumen de código el cual, por definición de procedimiento, no retorna ningún valor. A diferencia de lo que se entiende por función en programación, que una función recibe un valor, puede recibir un valor, en realidad no es así. Una función, una función, tiene que recibir un valor y devolver un valor. Pero ustedes me dicen, conocemos funciones que no reciben ningún valor. Sí, ya sé. Y también conocen funciones que no retornan ningún valor. También lo sé. Un procedimiento se supone, por definición, que tendría que recibir un valor y no devolver nada. Pero vamos a ver que hay procedimientos que no reciben y que devuelven. No, que no reciben y que devuelven no. Que no reciben y no devuelven nada. Que reciben y no devuelven nada. Y que reciben y que devuelven. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre función y procedimiento? Simple. El procedimiento en MySQL se ejecuta en el servidor local que estemos utilizando. Y la función, si bien se ejecuta, pero forma parte del mismo, o sea, el otro también forma parte del mismo código, pero reutiliza el código que se escribe en el programa que estén haciendo. Entonces, una de las principales ventajas de usar un procedimiento, uno diría, en programación, una de las principales ventajas sería que estoy resumiendo código. Lo mismo que cuando utilizo un bucle. Uno utiliza un bucle para escribir menos líneas de código. Cuando uno escribe un procedimiento también, lo que busca es utilizar menos líneas de código. O sea, si uno tiene que escribir varias veces lo mismo, no es necesario. Pero la principal ventaja que tiene el uso de procedimientos con respecto a lo que sería, por ejemplo, una función, que funciones también tiene MySQL, nosotros no forma parte de esta materia, pero también habría funciones, es que todo lo que ocurre dentro de un procedimiento está dentro de lo que sería el servidor. Entonces, ¿para qué nos sirve? ¿Por qué querríamos hacer esto nosotros? Sencillo. Pensemos lo siguiente, va a haber personas que diseñen una base de datos y va a haber personas que trabajen sobre esa base de datos. Muchas veces, la persona que diseña la base de datos no tiene ganas, por una cuestión de seguridad o por una cuestión de proteger su trabajo, que los usuarios de la base de datos sepan cómo fue que se estructuró, cómo fue que se pensó originalmente la base de datos. Pueden tener acceso a manipularla, pero no acceso a cómo uno pensó su diagrama entidad-relación. Entonces, o para cobrar el mantenimiento, sí, tal cual. No lo estaba pensando por ahí, pero... entonces, si al utilizar procedimientos, lo que nos garantizamos es que no obligamos al usuario de la base de datos en que, por ejemplo, cuando tenga que hacer un select, haga select asterisco from la tabla. Entonces ya sabe, hay una tabla que se llama así, select asterisco from o la tabla. Hay una tabla que se llama de esta manera. Directamente ejecuta el procedimiento, manda la variable que necesita y le devuelve un valor. No sabe lo que pasó en el medio. Entonces, esa que veo que sería la principal ventaja, además de, ya digo, de resumir el código, que eso lo deben tener claro, de utilizar un procedimiento en base de datos con respecto a no utilizar un procedimiento en base de datos. Incluso los procedimientos se utilizan cuando muchas veces no se tiene por qué repetir el código, pero para lo que les estoy diciendo, para que los demás usuarios no conozcan con exactitud cómo es la representación. No es que los oculta, a ver, uno cuando está haciendo, pensemos en que uno crea la base de datos y otras personas la van a utilizar. Entonces digo, tráeme los datos necesito saber cuántas personas ganan tanto dinero en la empresa. Bien, entonces tiene que hacer un select de la tabla personas, y entonces where el dinero es mayor que, entonces ahí ya está conociendo el nombre de la tabla, está conociendo cuáles son los atributos
En cambio, si uno le dice, bueno, necesito que me digas cuáles son las personas que ganan más de tanto dinero. Bueno, ejecutar el procedimiento 3. Entonces, en el procedimiento 3 le cargo un valor y sale el resultado directamente. Porque ahí ya hay un procedimiento que fue creado para que devuelva todos los valores de las personas que ganan más de tanto dinero. Entonces, nadie tiene por qué saber cómo son las tablas, cómo son los atributos, cómo uno pensó, diseñó, armó su base de datos. Básicamente es eso. O sea, uno se protege del conocimiento que puedan llegar a tener otros sobre su trabajo. Básicamente es la principal ventaja, insisto, más allá de la ventaja obvia de realizar un procedimiento, que es la de resumir código. Si uno tiene que escribir varias veces lo mismo, o va a tener que hacer varias veces la misma acción, lo resume con un procedimiento. Me voy a compartir la pantalla. Y a comentar oficialmente de qué se trata los Stored Procedure o procedimientos almacenados. Un procedimiento es un conjunto de instrucciones que se guardan en el servidor para su posterior uso, ya que se ejecutarán frecuentemente. En MySQL se nombran con la cláusula procedure. Palabra reservada, ¿no? A diferencia de las funciones, los procedimientos son rutinas que no retornan ningún tipo de valor. Simplemente se llaman desde el cliente con un comando y las instrucciones dentro del procedimiento se ejecutan. Insisto, hay funciones que tampoco retornan ningún valor. Incluso nosotros vamos a ver que hay funciones a las cuales tampoco se les carga ningún valor. Ventaja de utilizar procedimientos. Una de las ventajas. Seguridad, los procedimientos, esto es lo que les decía hoy, ocultan el nombre de la tabla a usuarios que no tengan los privilegios para manipular datos. Simplemente llaman los procedimientos sin conocer la estructura de la base de datos. Eso es algo que puede resultar interesante, básicamente. Estándares de código, un equipo de desarrollo usa el mismo procedimiento, pero permite crear sinergia en las fases de construcción. Si cada programador crea su propio procedimiento para realizar la misma tarea, entonces podría existir problemas de integridad, pérdida de tiempo. Con el mismo procedimiento podemos estar trabajando varias personas a la misma vez. No es necesario que cada uno cree su propia tabla con sus propios atributos y que haga los llamados de la misma o distintas formas. Al haber un solo procedimiento que hace una actividad, una tarea, ya está. Velocidad, es mucho más fácil ejecutar un programa ya definido mediante ciertos parámetros que reescribir de nuevo las instrucciones, obvio. Ventaja. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿Se entendió más o menos la diferencia entre procedimiento, función? Sí, sí. ¿Cómo se crea un procedimiento? Bueno, de la siguiente forma. Tenemos que, así como creamos tabla, creamos base de datos, creamos lo que creemos en MySQL, create la palabra, procedure, el nombre del procedimiento, paréntesis, y nosotros vamos a ir pasándolos, si necesitamos, podemos no pasar nada, vamos a estar pasando los parámetros de entrada, en este caso. Y no, en este caso, no, perdón, a ver, no dije nada. Estos son parámetros de rutina, hasta acá, creamos el procedimiento, le ponemos nombre y lo más probable es que nosotros le pasemos paréntesis. Abrimos y cerramos los paréntesis, nada más. Estos parámetros de atributos de rutina, olvídense. Lo que sí tiene todo procedimiento, y aquellos que hayan programado en Pascal sabrán de qué estoy hablando, es que todo cuerpo de un procedimiento se inicia con begin y termina con un end. En el medio, entre el begin y el end, van las instrucciones. O sea, esa rutina de código escrita en MySQL que nosotros queremos que nuestro procedimiento haga. Nuestro select, generalmente va a ser un select, nuestro update, lo que fuera. Entonces, hasta acá, resumen. Create procedure, el nombre del procedimiento y, en este caso, paréntesis, abrimos y cerramos paréntesis. No, nada más. Begin, las instrucciones, acá está el código que queremos que haga nuestro procedimiento y end. Entonces, como les decía, ¿por qué pusiste el delimiter, Matías? ¿Ya sabés de qué se trata?
No, no, lo copié recién porque está en los resueltos del laboratorio. Ah, bueno. Pero sería así, ¿no, Edu? ¿Cómo está? Sí, pero todavía no dije ni para qué sirve el in, ni el delimiter. No, perfecto, perfecto. Solo Bien, lo. no es ese tipo de procedimiento, todavía no llegamos a uno como ese, ¿eh? Sí, lo que Bueno, podés ver bueno. es que es un create procedure, el nombre, ahí hubiésemos puesto, abrimos y cerramos paréntesis. Begin, la instrucción está en el select. eh, la instrucción que hace el procedimiento arranca en select. Seleccionará estos dos atributos, username y usePower, desde la tabla de usuarios, donde el nombre de usuario sea igual al nombre al nombre. Ahí termina. Y después hay dos signos pesos, que ahora después les digo de qué se trata. Bien, sí, lo copié para dejarlo ahí para que Ahora les digo lo bien qué se veamos. trata de cada una de estas instrucciones. Porque los parámetros pueden ser de entrada o de salida, o de entrada y salida. De entrada y salida creo que no vamos a ver. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, queremos agregar parámetros para agregar variables, tenemos que agregar antes la palabra in, como figura en lo que me pasó. In, el nombre del parámetro y después el tipo del tipo de variable que es. Todo eso separado entre comas. O lo que podemos agregar es un out, esto quiere decir que van a ser variables de salida, también el nombre de la variable de salida y el tipo de la variable de salida. Hay parámetros que son de variable de salida, pero que pueden utilizar, o sea, variable de salida quiere decir que puede utilizarse tanto como para entrada como para salida. Bueno, esto es lo que les decía, que uno para especificar, primero tenemos que agregar in, o out, o in-out. Insisto, a veces in-out no vamos a usar. Después, el nombre de la variable y el tipo de dato, varchar 30. Ahí lo que había pasado, Matías, decía que era una De variable de out, entrada. Sí. out no hay ninguna No, en bueno, lo que nos dieron. a ver, porque creo que todos estarán pensando en que son todas variables de entrada, como si uno define un procedimiento, insisto, por definición de procedimiento solo debería tener variables de entrada. Ahí dice que la variable de entrada es name y es un varchar de 100, como se definía cuando uno creaba las tablas, etc. Ay, no hay más nada. Qué lindo. Bien, voy a explicarles de qué, no sé si ustedes pasa que no están viendo el chat, ¿no? Pónganse a mirar el chat. Acá hay un par de cuestiones. Vieron que en lo que pasó Matías decía delimiter y había dos signos pesos, dos signos dólar. Bueno, ¿para qué se utiliza el delimiter? En realidad, si uno no está escribiendo código, el delimiter y los dos signos pesos o doble barra o arroba arroba, y después para terminar también se pone arroba arroba o se pone delimiter doble barra, etc. Sí, por eso, falta el delimiter al final. Es un delimiter arriba y un delimiter al final. Y después del delimiter o arroba arroba o signo peso o doble barra. Eso sirve porque, pensemos lo siguiente, cuando el compilador de MySQL está leyendo el procedimiento, nosotros podemos tener distintos puntos y coma. Entonces, al haber un punto y coma, lo que se entiende es que tendría que ahí terminarse la consulta, digamos. Entonces, al poner uno delimiter arriba y poner delimiter abajo, MySQL cuando compila entiende que empieza en delimiter y termina en delimiter. No es que por cada punto y coma tiene que ir a la siguiente instrucción. Para eso es que está el delimiter, básicamente. ¿Sí? ¿Se entendió? Claro, pero no es un... Y ahí entonces sería como un paréntesis más grande, ¿sí? Lo toma como un bloque entero. Porque si no, cada vez que viera un punto y coma tendría que pensar que es otra secuencia, otra consulta, ¿no? Puede llegar a pensar así. Porque nosotros dentro del procedimiento podemos llegar a escribir varios puntos y comas. Entonces, nosotros escribir el delimiter al inicio y al final, se entiende al compilarse
ese programa que empieza ahí y termina al final del límite. ¿Se entiende más o menos? Y comentabas que puede ser una arroba también, que no tiene que ser sí o sí el símbolo de pesos. Puede ser una arroba, puede ser la doble barra, barra invertida. Bien. Entonces es como una buena práctica. Pero begin y end es una estructura propia del procedimiento. Es donde está el cuerpo del procedimiento. Igualmente, o sea, sí, el begin y end dice dónde empieza, es el cuerpo del procedimiento. Pero no dónde empieza y dónde termina. Bien. No, pero ese es otro, ¿no? Sí, es otro más corto. Ah. Sí, y entre begin y end tendrían que poner El cuerpo, ¿no? el cuerpo, sí. No, por cada procedimiento, Bruno. Y otra cosa que no sé por qué no lo dice la teoría, déjenme ver si hay otra parte de la teoría. Está. 2 segundos. Me da la sensación que a toda la teoría le faltan por ahí ejemplos, ¿no? Porque hay muchas definiciones teóricas, pero después vas a los ejercicios y no sabes para dónde salir. Sí. Están subidas en formato .txt en el campus. Hay ejemplos, Ah, un bueno, montón. porque lo que quería decirle, bueno, ¿cómo llamamos a un procedimiento? Fácil. Escribimos la palabra reserva a call, el nombre del procedimiento, y en este caso, si nosotros le queremos pasar alguna variable de entrada, o sea, llamamos, esto, creamos el procedimiento, ¿no? Luego, una vez que terminamos, ¿cómo lo trabajamos? Ya, una vez, porque el procedimiento, básicamente lo que queríamos nosotros lo estamos usando para ahorrarnos código. Entonces, se supone que ese procedimiento lo vamos a volver a utilizar más adelante. ¿Qué hacemos? Llamamos el nombre del procedimiento y entre los paréntesis lo que hacemos es pasarle las variables de entrada y este arroba retorno, sería como le estamos pasando la variable de salida. Digamos, nosotros para que el procedimiento haga lo que queremos que haga, le pasamos las variables de entrada. Esto. Y después, la última de las variables es la variable de retorno, donde queremos nosotros que quede guardada la información cuando se devuelva. Y luego lo que tenemos que hacer es seleccionar o trabajar con la variable esta que es de retorno. No sé si se entiende. Ahí te Primero, estas son. está devolviendo un ID, puede ser. Ahí arriba que dice out. A ver. Sí, Es eso lo que te está devolviendo, claro. ¿no? Primero lo que hacemos es declaramos. Estas son las variables. Cuando no se pone nada, por defecto las tomo como in. Porque acá no está escrito nada, o sea, tendría que decir in, el nombre, está en varchar 50, in también, igual con poner una coma ya se entiende, domicilio, varchar 50, esta también ID de la escuela, y que se entera, y como variable de salida, un ID que se entera. Entonces, nosotros le cargamos los datos, cada una de los valores de la variable, en el mismo orden. Esto es igual que cuando insertamos valores. Y acá, al agregar el arroba, se entiende que es, acá en vez del ampersand, le pasamos una arroba, generalmente. O sea, lo que ustedes entienden a lo mejor por ampersand, le pasamos una arroba. Y el nombre de la variable para decir dónde que queda guardada ese valor. Profe, y si hay más de un valor de retorno, tenemos que pasar una variable por cada valor de retorno. Claro, Ah, sí. poner una coma, poner out adelante, un nombre, otro nombre y una coma en el medio, ya se entiende. Sí, eso sí es importante, se respeta el orden en que nosotros lo llamamos. Es igual que cuando, es igual que cuando insertamos valores en la base de datos, en las tablas. Claro. Acá tienen algunos ejemplos.
Fíjense, siempre se ponen los delimiter, doble barra, en este caso. Eso, Edu, Y que te puse en el chat, sí, ¿sabes qué es? está llamando al procedimiento y ahí no sé por qué serán signos, me parece medio raro. Sí, sí, esto está en el Ah, DAO celular. es algo de que laboratorio 4. Sí, estos son resueltos. El resuelto 3 del TP7, que se ve que ya le agregan procedimientos. Bien. Y esto sí es puro PHP desde el DAO. Bueno, pero no sé, no hay mucho más que esto. Deben ser Después, los atributos, ¿no? sí, supongo que sí. O supongo que no sé qué, como está copiado en texto, no sé si nos están tomando alguna palabra reservada No, no, del está user. literal así, ¿eh? Igual el add lo pasé más arriba, fue el primero que pasé. Ah, no, no lo pasé. Otra vez, lo veremos. O Lo que A coparlo. pasa, ver, Mati, sí, es que me parece suena. que los signos de pregunta en PHP significan algo. Vos en vez de poner las variables ahí las pones por fuera. Habría que ver algo de eso. Sí, porque signo de pregunta acá no, Ah, no sé por qué lo toma así. Sí, es algo bien. de PHP el signo de pregunta. A ver el paso del add. Está bien. O compartirlo. Si querés. No entiendo. A ver si quieren que comparta. Dale, dale. No entiendo bien cómo. Acá, por lo que se ve, está haciendo. Hace lo mismo que hacemos nosotros, drop. Claro, Borramos porque no puedes ejecutar dos veces. Una vez que lo ejecutaste, no tenés que volver a ejecutar. Ese es drop, procedure y exist. Y el nombre. Si ujú, ya escribiste un procedimiento con ese nombre, lo borras para que hagas uno nuevo. Esa es una práctica que siempre se hace. Lo mismo que drop, database y if exist. Siempre. Si se pueden a practicar mucho con el workbench, es una actividad que tienen que hacer siempre. bien. No, me llama la atención que está entre otros delimiters. También, sí, lo mismo. Está, está por fuera del delimitador que llama al add. ¿Cómo vas a ver Y es que. como medio innecesario igual. Porque fíjate que pone dos delimiter ahí. Es medio innecesario. Debe ser por Este costumbre. arranca y este cierra, ¿o no? Claro, el de arriba. El de punto y ¿Este coma, el arranca? de punto y coma. Claro, de ahí hasta abajo. Hace toda la Ah, no. ejecución. Este es el primero y este es el de apertura y este es el de cierre. No, fíjate, te lo marca. Andate a punto y coma. Punto y coma Ah, hasta el punto y coma hasta la 47. bien. Y después el Ah, delimiter le pone este es de sin este. el delimiter, le pone los signos. Para entender que es hasta ahí. Ok, entonces un delimitador es esto. Sí, ahí lo que te está diciendo es que a ver si cómo lo escribe en otro lado. No sé si Sí, mira, lo arranca. No, no, la verdad no sé por qué lo pondrá acá, pero debe funcionar. Sí. Y supongo que es como solamente es una línea. No hace falta un no, delimitador no porque hace tiene un falta, solo claro, punto porque y coma. es un solo punto y coma, claro. Yo estaba pensando. Pero bueno, Pero bueno, sí, no es, importa. es, es para lo que está. Y Mostrame. el add tenía. Tiene variable de entrada. Sí, toda esa variable de Claro, entrada. Solamente variable de entrada. está bien, y tiene 4 parámetros. No, yo porque en el DAO está así. Si no, no sé por qué se les ponen los signos de pregunta. ¿Cómo que quiere que le... A ver, porque El no lo toma ni como deléctamelo. palabra reservada, nada. No está entre comas, comillas. ¿Dónde, Edu? Perdón. Cuando pasaba los signos de pregunta, ¿verdad? Eh, no, porque parece que es un string que va al query. Por eso te iba a decir. O no lo toma como reservado ni nada. Como que pasa eso y andas a ver lo que hace. Sí.
Por ahí esto lo debe manejar la clase connection. Pero esto es del framework que nos dieron. Sí, sí. Que no. Ah, bueno, Hoy lo pregunto igual si querés. Y mando por el grupo. Dale. Si no, mostrarme el Bueno. procedimiento, le vemos qué es lo que hace si quieren. Los procedimientos sí, ¿Cómo? si quieren, mostrémelo. Ve que acá también usan funciones, pero bueno, son funciones de PHP, ¿Estás? sí. Sí. Pero ¿tienes algún procedimiento de MySQL para ver? No, o sea, está Es- este que debería cargarlo a la base de datos. Ven que le está poniendo también create table y no existe también. Sí. Uno puede hacer eso, crearla si no existe, o primero la borra si existe. Es una costumbre Ujú. que se usa mucho en MySQL. No, pero son sencillas las instrucciones, no se les por lo que estuve viendo. ¿Se pueden hacer procedimientos sin parámetros? Sí, Ah, era lo primero que les había dicho. No se puede Acá había un. abrir y cierra paréntesis. Este. Ahí está. Bueno, bien. Perdón, me quedé viendo. Y no hay nada más.